Nos vamos a Nicaragua. Para tratar de entender la realidad política con estas elecciones que han sido irregulares, ilegales, bueno, de esto nos va a hablar nuestro analista internacional Juan Pablo Julier. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buen viernes. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, queriendo saber qué pasó en Nicaragua. Bueno, es un proceso largo, viene sucediendo ya de hace varios años. Muchos analistas internacionales dicen que Nicaragua va camino a ser la próxima Venezuela en la región, por lo cual se presenta una situación bastante compleja. El domingo tuvo elecciones que no ocurrieron con todos los elementos de legitimidad que normalmente uno esperaría de las elecciones. De hecho, no hubo ningún tipo de revisión internacional, y el problema principal de estos últimos comicios es que por una ley que implementa el gobierno de Ortega, que es quien ganó las elecciones, que además es parte del oficialismo desde el año 2007, se comenzó a perseguir a todos aquellos candidatos que tenían alguna posibilidad de ganar esta elección o mínimamente de conformar alguna mayoría opositora. Entonces, es un proceso que apunta lentamente hacia la conformación de un gobierno autoritario, claro, si es que ya no se puede hablar de tal hoy en día. Y si hay una norma que está fogoneando la persecución política, ya estamos hablando de un gobierno por lo menos más que autoritario. Exactamente, y bueno, y la mayoría de estos candidatos opositores, los que no terminaron presos, se han tenido que ir del país. Entonces, es una situación que en la comunidad internacional encendió muchas alarmas y que presenta un problema, porque justamente no se quiere repetir los errores que se han hecho con Venezuela al respecto justamente del accionar de la comunidad internacional, porque finalmente en Venezuela todo sigue igual y no se ha podido avanzar ningún tipo de acuerdo. Entonces, para no reiterar estas cuestiones, se está analizando qué es lo que se puede hacer, y el principal problema hoy lo tiene Estados Unidos, porque hay una suerte de presión, sobre todo en la zona de Centroamérica, que es un poco más el patio trasero de este país, por decirlo de alguna manera. Hay una tradición de control un poco más fuerte. Entonces hay un problema en Washington que está con muchas otras cuestiones domésticas, principalmente en torno a lo económico, en base a qué se hace con Nicaragua. El problema, o mejor dicho, el recrudecimiento del problema viene desde 2018, así o bien cuando una serie de marchas opositoras en el país terminaron con una cantidad muy grande de personas muertas y además otras tantas heridas, en un marco de represión donde se quiebra un poco la hegemonía de poder de Ortega. Juan Pablo, sí, perdón, Juan, Estados Unidos literalmente restringió el ingreso al país de aquellos que estén vinculados directamente con el gobierno de Ortega. Exactamente, sí, eso por un lado, y por otro lado lo que se está avanzando hoy en día es en sanciones de tipo económico, que son las sanciones que suelen aplicarse a estos regímenes de alguna manera como para generar presión. El problema de las sanciones, esto creo que yo ya se lo he dicho, ¿no?, en cuanto a otros países, es que finalmente terminan afectando más a la población que al gobierno que se intenta presionar. Entonces no terminan siendo una cuestión válida para mover o para cambiar el resultado de un determinado proceso político. Por eso es que, reitero, está complicado el ambiente en Washington en cuanto a qué hacer con Nicaragua. Y para colmo de males de esto, hay una especie de efecto contagio en la región, porque hay otros líderes de los países vecinos de Nicaragua, entre ellos Bukele, que ya están aprobando o de alguna manera revisando instrumentos de reelección indefinida, que es como suele comenzar todo este proceso. O sea, un posicionamiento indefinido en el poder, en el que se aprueba de alguna manera de formas lo más institucionalizadas posible. De hecho, normalmente son por leyes o por procesos judiciales que lo habilitan, y a partir de esto comienza a deteriorarse después el propio sistema político, que obviamente al eliminarse la posibilidad de competir en elecciones, acaban, ¿no es cierto?, generando estos sistemas autoritarios que se van consolidando con los años. Fíjense que, como les decía, Ortega está desde el 2007, y ahora
volvió a reelegir otra vez más. Igualmente los números son sumamente cuestionados. Oficialmente se informa un 60%, pero se cree que en realidad es un 20 y pico lo que obtuvo. Claro, uno habla de las cuestiones políticas, ¿no? De elecciones y de cierto, podríamos decir, círculo, ¿no? Pero te pones a pensar de que la situación del nicaragüense en sí es compleja, ¿no? Por la situación económica, alimenticia, y ahora, ¿no? Con esto es una olla a presión. Ese es el problema principal, que normalmente las personas quedan rehenes en estos procesos y que además de eso también a su vez son partícipes, porque, por ejemplo, volviendo al caso de Venezuela, el principal inconveniente con el que se encontró la comunidad internacional al intentar avanzar en determinados acuerdos es que por ahí la posición de las personas en cuanto al apoyo o no de una determinada fuerza política es tan férrea o tan inamovible como la del propio partido político en cuestión. Entonces eso también complejiza los problemas. O sea, esto en Nicaragua, Juan Pablo, en Nicaragua también se da, estas posturas radicalizadas, básicamente. O sea, aquellos que votaron a Ortega... Un poco menos, pero sí. Bien. Sí. Y es un problema, les decía, porque cualquier proceso que cierre con este ciclo, que no es deseable, por supuesto, tiene que tener legitimidad social de una mayoría. Y si no hay acuerdos entre esas mayorías sociales, es muy difícil generar estabilidad y generar algo que se prolongue en el tiempo. Reitero, fue un poco lo que fue aconteciendo en Venezuela, en primer lugar cuando la oposición gana la mayoría en la asamblea en 2016, y después este poder que concentra se va deteriorando justamente por la imposibilidad de tejer acuerdos. Primero obviamente con Maduro, que es algo prácticamente imposible, pero a su vez también con la construcción de una identidad social que permita también esos acuerdos o esa estabilidad. Qué difícil. Ese es hoy en día quizás el mayor obstáculo de Venezuela, y aparentemente también se está configurando en Nicaragua. Por eso son países o situaciones de muy difícil resolución, sobre todo para quien intenta de afuera aportar algo. Juanpi, gran dolor de cabeza de todos, obviamente. Sin duda. Sin duda. Como siempre, muy claro, ¿no? Para explicarnos lo que ocurre en otras partes del mundo. Muchas crisis similares a las de Argentina, por ahí sorteamos o las surfeamos de costado. De otra manera. Sí, pero bueno. Gracias, Juan Pablo. Buen fin de semana. Gracias a ustedes, igualmente.